Un millonario acusa a su niñera de robar joyas y la despide frente a todos. Al regresar a casa, descubre que sus hijos han desaparecido con ella. Emilio Carranza había levantado un imperio desde las entrañas del caos empresarial en México. Cada decisión que tomaba era calculada al milímetro, fría como el acero que representaba su carácter. Conocido por su astucia y habilidad para negociar, Emilio había transformado una pequeña empresa familiar en un conglomerado multimillonario que operaba en sectores desde la construcción hasta las telecomunicaciones. No había espacio para errores en su vida, y mucho menos para el sentimentalismo. Su obsesión por el éxito lo había llevado a la cima, pero también lo había dejado completamente solo. A pesar de ser viudo, Emilio rara vez hablaba de su difunta esposa. Cualquier mención a ella era rápidamente apartada con una mirada gélida y evasiva. Este silencio sobre el pasado había levantado murmullos en los círculos más cercanos, pero nadie se atrevía a preguntarle directamente. Todos sabían que el hombre que controlaba un imperio era igualmente hábil en proteger su vida personal. Lo que sí era evidente para cualquiera que se acercara a él era su desconexión emocional con su entorno, incluido el más importante, su hogar. Sus dos hijas, Valeria e Isabel, gemelas idénticas de 10 años, vivían en el mismo lujo que Emilio había construido, pero completamente ajenas al afecto paternal. Emilio, distante, las veía ocasionalmente, pero su atención siempre parecía estar en otro lugar. En cada comida familiar, cuando las niñas intentaban hablarle de la escuela o de algún logro infantil, él respondía distraídamente, mirando su teléfono o analizando los informes del día. Para las niñas, el padre era poco más que una figura ausente. Era Lucia Reyes, una joven de modesta procedencia, quien había asumido el rol de cuidadora y protectora. Desde que las gemelas eran bebés, Lucia había estado a su lado. No solo se encargaba de su bienestar físico, sino que también les daba el cariño que tanto anhelaban. Cada mañana, las despertaba con una sonrisa, preparaba su desayuno y les escuchaba con una paciencia infinita mientras compartían historias de sus sueños y fantasías. Lucia había llenado un vacío que Emilio ni siquiera parecía notar. «¿Papá va a cenar con nosotras hoy?», preguntaba Valeria cada noche. Lucia, con voz suave, siempre intentaba mantener la esperanza viva. «Tal vez mañana, cariño. Él está muy ocupado». Esa noche, sin embargo, las luces del despacho de Emilio seguían encendidas, y el sonido de llamadas de negocios llenaba los pasillos. Mientras las niñas dormían, Lucia se sentaba en el salón, mirando hacia la puerta, esperando un cambio que, al parecer, nunca llegaba. Lucia Reyes había llegado a la vida de las gemelas en el momento más crucial. De orígenes humildes, nació en un pequeño pueblo donde los días eran largos y las oportunidades, escasas. Su decisión de mudarse a la ciudad en busca de trabajo había sido difícil, pero, como siempre, Lucia estaba dispuesta a hacer sacrificios para ayudar a su familia. Fue así como consiguió el puesto en la casa de Emilio Carranza, sin saber que, con el tiempo, se convertiría en mucho más que una simple trabajadora. Las niñas, Valeria e Isabel, la acogieron con la inocencia propia de su edad. Desde que eran pequeñas, Lucia había sido su constante. Mientras Emilio se perdía en el bullicio de las reuniones y los viajes de negocios, Lucia era quien les enseñaba a leer, quien curaba sus rodillas raspadas y las abrazaba cuando despertaban asustadas en medio de la noche. Era una presencia cálida y estable en un hogar donde el afecto parecía haberse evaporado con la muerte de la madre de las niñas. Con el tiempo, Lucia se convirtió en una figura materna para Valeria e Isabel. Los lazos que había forjado con ellas no eran meramente laborales. Las trataba con el tipo de amor que solo una madre podría ofrecer, asegurándose de que se sintieran seguras, protegidas y, sobre todo, queridas. Había algo en la forma en que las niñas corrían hacia ella cada mañana, buscando su aprobación, su sonrisa reconfortante, que demostraba cuán importante se había vuelto en sus vidas. «Lucia, ¿puedes leerme otro cuento esta noche?», pedía Isabel, aferrándose a su brazo antes de dormir. Lucia asentía con una sonrisa dulce. «Por supuesto, mi cielo. Siempre habrá tiempo para un cuento más». A pesar de todo el cariño que Lucia les daba, Emilio parecía ciego ante su importancia en la casa. Su trato hacia ella era frío y distante, como si Lucia no fuera más que una pieza más de su maquinaria doméstica. No la maltrataba,
pero tampoco la valoraba. Apenas le dirigía la palabra fuera de las órdenes cotidianas, y las pocas veces que sus miradas se cruzaban, había una sensación de desapego que a Lucia le dolía, aunque nunca lo demostró. A pesar de esa indiferencia, Lucia nunca dejó que eso afectara su trabajo o su relación con las niñas. Valeria e Isabel lo eran todo para ella. Cada sonrisa, cada logro pequeño, como cuando aprendieron a montar en bicicleta o escribieron su primer poema, era un triunfo que Lucia atesoraba en silencio. En muchos sentidos, esas niñas llenaban el vacío que la vida le había dejado. Y aunque Emilio nunca lo admitiera, Lucia sabía que, sin su presencia, ese hogar se habría desmoronado por completo. ¿Crees que papá nos quiere, Lucia?, preguntó Valeria una tarde, mientras jugaban en el jardín. Lucia, tragándose el nudo en la garganta, acarició suavemente el cabello de la niña. Claro que sí, mi amor. Solo que él lo demuestra de otra manera. Sin embargo, en su corazón, sabía que las niñas merecían más. Sabía que había un límite a lo que ella sola podía ofrecerles. Mientras tanto, Emilio seguía ajeno a la verdadera dinámica que sostenía su hogar. La mansión Carranza brillaba aquella noche bajo las luces doradas que decoraban el amplio jardín. Emilio, siempre preocupado por su imagen, había organizado una majestuosa gala para cerrar un acuerdo internacional de gran importancia para su empresa. La alta sociedad de San Miguel de Allende desfilaba por los salones de mármol, entre copas de champán y murmullos elegantes. Todo debía salir perfecto, el prestigio de Emilio no podía verse comprometido, y esa noche representaba la cúspide de su éxito. Mientras los invitados disfrutaban de la música y la comida gourmet, Emilio, vestido impecablemente, intercambiaba palabras afiladas con inversores y figuras clave del mundo empresarial. Lucia, aunque no era parte del servicio en la fiesta, observaba desde la distancia, cuidando que Valeria e Isabel, a quienes se les había permitido quedarse despiertas un poco más tarde, no interfirieran en los momentos cruciales para su padre. En algún momento de la noche, Emilio decidió rendir un tributo a la memoria de su esposa fallecida, como símbolo de la clase y tradición familiar. Para ello, pidió a uno de los sirvientes que trajera el famoso collar de zafiras que ella solía llevar en eventos importantes. El collar, una pieza única que había pasado de generación en generación, no solo representaba un valor monetario incalculable, sino también un legado emocional para Emilio. Sin embargo, cuando el sirviente regresó pálido, con las manos vacías y el rostro lleno de confusión, Emilio sintió que algo no estaba bien. «Señor, el collar no está en su caja», dijo el joven, temblando. En un instante, el aire en la mansión pareció volverse pesado. Emilio, con el ceño fruncido, caminó rápidamente hacia el despacho donde guardaba la joya en una caja fuerte. Al abrirla, la realidad lo golpeó como un balde de agua fría, el collar había desaparecido. El pánico comenzó a filtrarse en sus pensamientos. Con el prestigio de su apellido y su reputación empresarial en juego, Emilio sintió que no podía permitir un escándalo, no en su propia casa. Mientras su mente trataba de encontrar una explicación racional, sus ojos recorrieron el lugar, y se detuvieron en Lucia, que acababa de entrar en la habitación para asegurarse de que las niñas no molestaran. «Lucia, ven aquí», ordenó con voz dura, llamando la atención de algunos de los invitados cercanos. Lucia, desconcertada, se acercó. «Sí, señor, ¿qué sucede?». Emilio la miró fijamente, como si tratara de encontrar alguna pista en su expresión. «El collar de mi esposa ha desaparecido. Tú has estado aquí todo el tiempo, ¿no es cierto?». Lucia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Sí, he estado cuidando de las niñas, pero no he visto el collar, señor». «Yo nunca». Antes de que pudiera terminar, Emilio alzó una mano para silenciarla. «No me mientas. ¿Eres tú quien está siempre en esta casa, quien tiene acceso a todo? ¿Quién más podría haberlo tomado?». Los murmullos entre los invitados se hicieron más fuertes. Algunos comenzaron a acercarse, curiosos ante el drama que se desarrollaba frente a ellos. Lucia, con el rostro lleno de incredulidad, no podía creer lo que estaba ocurriendo. «Señor, le aseguro que yo no he tocado el collar. Jamás haría algo así». Emilio, cegado por la presión y el miedo de que su prestigio se viera comprometido, la interrumpió bruscamente. «Eso lo veremos.
Esta noche, todos en esta casa serán investigados. Pero ya te advierto, Lucia, que si no aparece, lo pagarás caro. Lucia, aún atónita, dio un paso atrás mientras Emilio se alejaba para hablar con uno de sus socios, dejando la situación flotando en el aire. Los ojos de los presentes se clavaron en ella, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Aunque inocente, el peso de la acusación comenzaba a caer sobre sus hombros como una losa. La tensión en el salón de la mansión Carranza era palpable. Los murmullos entre los invitados habían dejado de ser discretos, y ahora todos parecían ansiosos por ver cómo Emilio manejaría la situación. Los ojos inquisitivos de la alta sociedad mexicana estaban puestos sobre él, y su reputación pendía de un hilo. Emilio, en su desesperación por controlar el escándalo, permitió que la rabia nublara su juicio. Lucia permanecía de pie en el centro del salón, con la mirada fija en el suelo, sintiendo las miradas punzantes de los invitados sobre su piel. Emilio, enfurecido por la humillación de haber perdido una joya de tanto valor, caminaba de un lado a otro, sin mirar directamente a Lucia, pero su voz era como un látigo que resonaba en el ambiente. «Esto no puede quedar así», dijo, su tono lleno de desprecio. «Aquí, en mi propia casa, alguien ha tenido el descaro de robar el legado de mi familia». Se detuvo finalmente, enfrentando a Lucia. «Y tú, Lucia, eras la persona más cercana. Eres la única que siempre está en esta casa. La única con acceso a todo». Lucia levantó la cabeza, con lágrimas acumulándose en sus ojos, pero mantuvo la compostura. «Señor, por favor, le juro que no he hecho nada. No sé qué pasó con el collar, pero yo no lo he tocado. Usted me conoce». «No me vengas con excusas baratas», gritó Emilio, interrumpiéndola con furia. Su voz reverberó en las paredes, y todos los presentes guardaron un silencio sepulcral. «Te conozco lo suficiente para saber que eras la única que podía haberlo hecho. Te he confiado esta casa, he confiado en ti para que cuidaras de mis hijas, y así es como me pagas, robándome lo más valioso que tengo». Los rostros de los invitados se endurecieron, disfrutando morbosa y secretamente del espectáculo. La tragedia personal de Emilio se había convertido en la conversación de la noche, y nadie quería perderse un solo detalle. «Señor, por favor, déjeme explicarle. Yo nunca haría algo así. Las niñas, yo siempre he cuidado de ellas como si fueran mis propias hijas. No tengo necesidad de tomar nada», insistió Lucia, su voz quebrándose mientras intentaba mantener la dignidad. Pero Emilio ya no escuchaba razones. La presión del momento, el temor a la humillación pública y su propio orgullo herido lo empujaban a actuar impulsivamente. «Basta, Lucia. No quiero escuchar más mentiras». Emilio dio un paso adelante, imponiendo su figura sobre ella. «Estás despedida. Y quiero que salgas de mi casa ahora mismo». El corazón de Lucia se detuvo por un segundo. Las palabras resonaron en su cabeza como un eco interminable. «Despedida», susurró, incapaz de asimilar lo que acababa de suceder. Pero no tuvo tiempo para procesarlo. «Fuera». Emilio señaló la puerta con un gesto brusco. «No quiero verte aquí ni un minuto más, lárgate ahora mismo». Las lágrimas que Lucia había estado conteniendo cayeron en silencio, pero no lloraba por ella. Pensaba en Valeria e Isabel, en lo que esto significaría para ellas. Justo en ese momento, las niñas aparecieron en el salón, corriendo hacia su niñera con rostros llenos de pánico. «Lucia, no te vayas», gritó Isabel, aferrándose a su falda. «Papá, por favor, no la despidas», suplicó Valeria, con los ojos enrojecidos. Pero Emilio estaba más allá de escuchar a sus hijas. «Suban a sus cuartos, ahora», ordenó, ignorando sus llantos. Lucia, aún conmocionada, se agachó para abrazar a las niñas una última vez. «Todo estará bien, mis amores», susurró con una voz quebrada, intentando no mostrar el dolor que sentía. «Siempre estaré con ustedes, aunque no esté aquí». Con el corazón destrozado, Lucia se levantó, tomando su pequeño bolso con lo poco que tenía, y caminó hacia la puerta. Los ojos de todos la seguían, pero nadie dijo nada. La noche, que debía haber sido un reflejo del poder y la elegancia de Emilio, se había transformado en un espectáculo público de humillación. Mientras la puerta se cerraba detrás de Lucia,
el silencio reinó en el salón, y el frío que quedó en la casa era imposible de ignorar. La mañana siguiente llegó con un sol tenue que apenas iluminaba la vasta mansión Carranza. Emilio se despertó sintiendo el peso de la noche anterior todavía sobre sus hombros, pero su mente, aún nublada por la rabia y la frustración, no le permitió asimilar completamente las consecuencias de sus acciones. Se levantó de la cama, convencido de que el día sería como cualquier otro, un café rápido, llamadas de trabajo y la rutina empresarial que siempre lo mantenía ocupado. Sin embargo, al caminar por los pasillos de la casa, Emilio notó algo extraño. El silencio. Un silencio que no encajaba en lo que él conocía de su hogar. No se escuchaban las risas de Valeria e Isabel, ni sus voces juguetonas llenando el aire como lo hacían cada mañana. A pesar de su distancia emocional con las niñas, Emilio se había acostumbrado al sonido constante de sus vidas corriendo por la casa, y ahora, ese vacío era ensordecedor. Al llegar al comedor, donde esperaba encontrar a las niñas desayunando, todo estaba impecable, pero sin rastro de ellas. Se detuvo, extrañado, y preguntó a uno de los empleados de la casa. ¿Dónde están las niñas? Su tono era de mera curiosidad al principio, pero rápidamente se transformó en preocupación al ver el rostro pálido del sirviente. No las hemos visto esta mañana, señor, respondió el empleado con una voz tensa. No estaban en sus habitaciones. Emilio frunció el ceño, una sensación de incomodidad comenzaba a crecer en su pecho. Subió rápidamente las escaleras y se dirigió primero al cuarto de Isabel. La cama estaba vacía, bien hecha, como si nadie hubiera dormido allí. El cuarto de Valeria estaba en la misma condición. Fue entonces cuando vio un pequeño sobre la almohada de una de las camas, un sobre que no había estado allí la noche anterior. Lo tomó con manos temblorosas y, al abrirlo, leyó las palabras que paralizaron su corazón. Nos fuimos con quien nos ama. Por un instante, Emilio no pudo respirar. Las palabras eran simples, pero el impacto que causaron fue devastador. Las había perdido. Se habían ido. De repente, todo lo que había pasado la noche anterior, la furia, la humillación pública, la acusación a Lucia, se transformó en una neblina lejana ante la aterradora realidad de que sus hijas lo habían abandonado. El hombre que había construido un imperio, que nunca mostraba debilidad frente a sus rivales, ahora estaba de pie en el cuarto vacío de sus hijas, sintiendo una fragilidad que jamás había experimentado. Valeria, Isabel, gritó Emilio, con la voz quebrada. Pero no hubo respuesta, solo el eco de sus propias palabras rebotando por las paredes vacías. Se dirigió al despacho, pensando que tal vez las niñas habrían dejado algún otro rastro, alguna pista de a dónde habían ido. Pero todo lo que encontraba eran más señales de ausencia. El miedo comenzó a convertirse en pánico. Su primer pensamiento fue que Lucia debía haberlas llevado. No podía imaginar otro escenario en el que sus hijas lo dejaran. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde estaban ahora? Emilio agarró su teléfono y llamó desesperadamente a su equipo de seguridad. Quiero que revisen las cámaras, ahora mismo, encuentren a mis hijas, gritó, su voz al borde de la desesperación. La rabia que había sentido la noche anterior se había evaporado, dejando solo una sensación de pérdida y confusión. El tiempo parecía detenerse mientras esperaba que alguien le diera una respuesta, alguna señal de que todo esto no era más que un malentendido, una pesadilla que pronto terminaría. Pero en el fondo de su mente, Emilio sabía que el precio de sus decisiones imprudentes ya estaba siendo cobrado, y no tenía idea de cómo recuperarse de eso. Al mirar la carta una vez más, sus manos temblaron. Nos fuimos con quien nos ama. Esas palabras seguían resonando en su cabeza. Sabía lo que significaban, pero aún no estaba preparado para aceptar la verdad que implicaban. La llamada a su equipo de seguridad había sido solo el primer paso en la espiral de caos que se desató en la vida de Emilio. Las palabras de la carta seguían golpeando su mente como un eco constante: nos fuimos con quien nos ama. No podía aceptar que sus hijas, sus propias hijas, lo hubieran abandonado. Algo debía haber pasado, alguien debió haberlas manipulado. ¿Lucia? Sí, tenía que ser ella. Emilio, en su estado de negación y rabia, no concebía otra explicación. Encuéntrenlas, gritaba Emilio al teléfono mientras hablaba con el jefe de seguridad de la mansión.
Quiero que revisen cada maldita cámara, cada centímetro de esta casa. No me importa cuánto cueste, no me importa a quién tengan que presionar, pero tráiganlas de vuelta. Su voz, habitualmente controlada, ahora estaba quebrada por la desesperación. Mientras caminaba de un lado a otro en su despacho, sus pensamientos iban y venían, siempre aterrizando en lo mismo: había fallado como padre. Las niñas lo habían dejado porque ya no confiaban en él. Pero, en lugar de admitirlo, su mente buscaba un culpable externo. Lucia. Para Emilio, ella era la única responsable. La imagen de ella saliendo de la mansión la noche anterior, con sus ojos llenos de dolor, lo atormentaba. ¿Por qué no la escuché?, pensaba, pero rápidamente desechaba la idea, enfurecido consigo mismo por siquiera considerar que pudiera haberse equivocado. Minutos después, su asistente personal entró en la oficina, nervioso. Señor Carranza, los detectives privados ya están en camino. Les he dado todos los detalles sobre Lucia y las niñas. Pronto tendremos noticias. Eso no es suficiente, gruñó Emilio, pasando una mano temblorosa por su cabello. Quiero helicópteros, patrullas. Que revisen cada carretera, cada frontera si es necesario. No puedo creer que se hayan ido tan lejos en tan poco tiempo. Mientras los minutos pasaban y las llamadas se multiplicaban, Emilio sentía como su fachada impenetrable comenzaba a agrietarse. El hombre que siempre había tenido todo bajo control, el magnate que nunca mostraba debilidad, ahora estaba a merced de una situación que no podía manejar. Las personas más importantes en su vida, a las que había ignorado por tanto tiempo, ahora estaban desaparecidas, y Emilio comenzaba a darse cuenta de lo profundamente afectado que estaba. Las horas pasaban lentamente, cada minuto trayendo consigo un peso insoportable. Emilio revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad una y otra vez, esperando ver algún indicio de la fuga, pero las imágenes solo mostraban la salida de Lucia, sola, sin las niñas. Ninguna señal de Valeria e Isabel. Era como si se hubieran desvanecido. Señor Carranza, interrumpió el jefe de seguridad, entrando en el despacho con expresión seria. Hemos revisado todas las cámaras y registros de la casa. Lucia salió sola anoche, pero no hay evidencia de cuándo o cómo las niñas se fueron. Emilio lo miró, incrédulo. Eso no es posible, tuvieron que haberse ido con ella, búsquenla de nuevo, gritó, golpeando su escritorio con el puño. Ya hemos iniciado una búsqueda exhaustiva, señor. Los detectives están siguiendo todas las pistas posibles. Pero, si Lucia no se las llevó, eso significa que las niñas salieron por su cuenta. El silencio que siguió fue devastador. Emilio se desplomó en su silla, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Sus propias hijas habían decidido irse sin decirle nada? El pánico que lo había impulsado hasta ahora se transformaba lentamente en una sensación más profunda y aterradora: la pérdida. No se trataba solo de encontrarlas físicamente, el miedo real que lo consumía era que, emocionalmente, ya las había perdido. No puede ser, no pueden haberme dejado, susurró Emilio para sí mismo, con la voz rota. Pero lo habían hecho, y cuanto más se hundía en ese pensamiento, más se daba cuenta de que no tenía el control. Ya no. A medida que los días pasaban y la búsqueda de Valeria e Isabel continuaba, Emilio comenzaba a recibir los primeros informes detallados de los detectives privados. La investigación, que al principio se centró exclusivamente en rastrear los movimientos de Lucia, pronto reveló una verdad que Emilio había ignorado por completo: Lucia no solo había sido la niñera de sus hijas, sino su pilar emocional, la única figura verdaderamente presente en sus vidas. Un día, Emilio recibió una llamada del detective principal que lo dejó desconcertado. Señor Carranza, hemos hablado con varias personas cercanas a su casa, y todos coinciden en algo: Lucia no es simplemente una empleada más en su hogar. Sus hijas la ven como una madre. Emilio, con el ceño fruncido, se quedó en silencio por un momento. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó, su voz tensa. El apego emocional que Valeria e Isabel tienen hacia Lucia es mucho más profundo de lo que usted imagina, continuó el detective. Hemos hablado con profesores, vecinos e incluso algunos amigos de las niñas. Todos describen a Lucia como la persona a la que ellas recurren para todo, desde ayuda con sus tareas hasta consuelo emocional.
Las niñas dependen completamente de ella para sentirse seguras y queridas. Esas palabras golpearon a Emilio como una bofetada. Aunque siempre había sido consciente de la cercanía entre Lucia y sus hijas, nunca había comprendido el alcance de esa relación. Para él, Lucia solo cumplía con sus deberes de niñera, pero, según los informes, era mucho más que eso. Valeria e Isabel no solo la querían, sino que necesitaban su presencia de una forma que Emilio nunca les había proporcionado. Colgó el teléfono, pero las palabras del detective seguían resonando en su cabeza. Emilio comenzó a recordar todos esos pequeños momentos que había ignorado, las niñas corriendo hacia Lucia cuando llegaban de la escuela, los abrazos cariñosos antes de dormir, las conversaciones y risas que él nunca había compartido con ellas. Se dio cuenta de que había sido un extraño en su propia casa. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en su despacho, Emilio encontró una libreta de dibujo que Valeria solía llevar consigo. Al abrirla, vio varios dibujos de ella y su hermana, siempre junto a Lucia. Los rostros de las niñas estaban llenos de felicidad en esos dibujos, mientras que Emilio apenas aparecía en algunos, y siempre al margen, como una figura distante. En ese momento, la magnitud de su negligencia como padre lo golpeó de lleno. El éxito profesional que Emilio había priorizado durante tantos años parecía insignificante en comparación con lo que había perdido en su vida personal. Había construido un imperio, pero había dejado que su familia se desmoronara sin darse cuenta. Las palabras del detective seguían claras en su mente: Lucia era su madre. Esa revelación lo hizo cuestionarse todo. ¿Cómo no había visto lo que estaba justo frente a él? Había permitido que Lucia asumiera el rol de cuidadora y protectora, mientras él se concentraba en sus negocios, ignorando las necesidades emocionales de sus propias hijas. Se dio cuenta de que no solo había perdido a Valeria e Isabel físicamente, sino que, en muchos aspectos, ya las había perdido mucho antes, al no ser el padre que ellas necesitaban. Siempre estuve aquí, pero nunca estuve realmente, murmuró para sí mismo, sintiendo una mezcla de culpa y tristeza. Las piezas comenzaban a encajar en su mente. Lucia no había robado a sus hijas, ellas habían buscado refugio en la única persona que las había amado incondicionalmente. Con el corazón pesado, Emilio comprendió que, si quería recuperar a Valeria e Isabel, no bastaría con encontrarlas físicamente. Tendría que demostrarles, de alguna manera, que estaba dispuesto a cambiar. Pero, ¿era demasiado tarde? Después de semanas de búsqueda infructuosa, donde cada pista llevaba a un callejón sin salida, Emilio comenzó a sentir la presión del tiempo. Las noches se volvieron interminables, y los días, vacíos. Cada vez que un nuevo informe llegaba, la esperanza se desvanecía un poco más. La desesperación lo consumía. Sin embargo, una mañana, mientras revisaba las actualizaciones rutinarias de los detectives, algo diferente ocurrió. El teléfono sonó con una noticia inesperada. Señor Carranza, creemos haber localizado a Lucia, informó el detective, su voz firme pero cautelosa. Hay rumores de que se encuentra en una pequeña hacienda en las afueras de Guanajuato, en una zona rural bastante aislada. No tenemos confirmación de que las niñas estén con ella, pero todas las señales apuntan a ese lugar. Emilio apretó los puños, su respiración se aceleró. Era la primera pista concreta después de semanas de incertidumbre. Guanajuato. Un lugar que nunca habría considerado, pero que ahora parecía ser la única clave. ¿Qué tan lejos está?, preguntó, su voz grave y tensa. A unas 5 horas en coche, señor, respondió el detective. Podemos movilizarnos ahora mismo si lo desea. No, Emilio interrumpió rápidamente. Voy personalmente. Su decisión era firme. No podía delegar esto en nadie más. El impulso de confrontar a Lucia en persona, de mirar a los ojos a la mujer que él creía que le había arrebatado a sus hijas, lo impulsaba. Pero más allá de la ira, una sensación creciente de culpa y arrepentimiento lo acompañaba, una mezcla peligrosa que no podía ignorar. Sin perder tiempo, Emilio organizó su partida. Mientras conducía por las carreteras sinuosas rumbo a Guanajuato, sus pensamientos iban y venían. La furia que había sentido durante tanto tiempo hacia Lucia se tambaleaba. En su corazón, sabía que las niñas la amaban y que, de alguna forma, Lucia solo había hecho lo que creía mejor para ellas. Pero, al mismo tiempo,
la idea de que ella las hubiera apartado de él lo llenaba de resentimiento. El paisaje comenzó a cambiar mientras se adentraba en las zonas rurales del estado. Las imponentes montañas y los campos verdes lo rodeaban, creando un contraste abrumador con el caos emocional que llevaba por dentro. Cada kilómetro que lo acercaba a la hacienda aumentaba la tensión en su pecho. Emilio se imaginaba el reencuentro con Lucia una y otra vez, repasando lo que diría, cómo exigiría respuestas, y al mismo tiempo, cómo podría enfrentar su propio fracaso como padre. Finalmente, el coche se detuvo frente a una vieja hacienda en medio de la nada. Los campos que la rodeaban estaban silenciosos, y el viento soplaba suavemente, como si el mundo se hubiera detenido en ese rincón aislado. Emilio salió del coche, su corazón latiendo con fuerza, y se dirigió hacia la puerta. Cada paso que daba le parecía una eternidad. ¿Qué encontraría al cruzar ese umbral? ¿Lucia lo recibiría con la verdad que tanto necesitaba escuchar? ¿Sus hijas estarían ahí, esperando? Lucia abrió la puerta lentamente, y allí, bajo el umbral, estaba Emilio, con el rostro tenso y los ojos cargados de emociones que había reprimido durante semanas. El silencio entre ambos era denso, como si el aire alrededor de ellos hubiera sido aspirado por la tensión acumulada. Emilio fue el primero en romperlo. ¿Dónde están?, exigió, su voz afilada como un cuchillo. Dime dónde están mis hijas, Lucia. Lucia lo miró con calma, pero sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación. Están seguras, respondió, sin vacilar, aunque no ofreció más detalles. El hecho de que no las hubiera mencionado directamente, ni dado más información, hizo que la rabia de Emilio burbujeara nuevamente. Eso no es suficiente, rugió, dando un paso hacia ella. Las arrancaste de mi vida, te las llevaste como si fueras la dueña de ellas. Quiero respuestas. Ahora. Lucia no retrocedió. Sus ojos, aunque llenos de una tristeza palpable, se mantuvieron firmes en los de Emilio. Respuestas, replicó ella, con una frialdad inesperada. Las respuestas las has tenido frente a ti todo este tiempo, Emilio. Fuiste tú quien las perdió, no yo. Esas palabras hicieron que Emilio se detuviera en seco. Por un momento, no supo cómo responder. Su mente intentaba procesar lo que Lucia acababa de decir. Ella continuó, con una franqueza cortante que perforó la fachada de control que Emilio siempre había mantenido. Tú piensas que ellas son tus hijas solo porque les diste tu apellido, porque viven en tu casa. Pero ser padre es mucho más que eso, Emilio. Las niñas no te dejaron porque yo las apartara. Te dejaron porque nunca estuviste para ellas. Emilio sintió como si el suelo bajo sus pies se estuviera desmoronando. Había venido a confrontar a Lucia, a exigir explicaciones, pero ahora se encontraba en el centro de una verdad que no estaba preparado para escuchar. Siempre estuviste ausente, continuó Lucia, con una calma devastadora. Siempre en tus negocios, en tus reuniones, en tu mundo, mientras ellas crecían sin ti. Cuando lloraban por las noches, no eras tú quien las consolaba. Cuando lograban algo en la escuela, no eras tú quien celebraba con ellas. Era yo, Emilio. No porque quisiera ser su madre, sino porque ellas no tenían a nadie más. La dureza de sus palabras golpeaba a Emilio en lo más profundo. Cada frase era un recordatorio de las veces que había antepuesto su carrera, su imagen, su éxito, por encima de su rol como padre. Sabía que Lucia decía la verdad, pero admitirlo en ese momento le resultaba insoportable. Ellas te amaban, dijo Lucia, con un destello de compasión en su voz. Pero llegó un momento en que el amor no fue suficiente. Necesitaban más que tu nombre, necesitaban a su padre. Y ese padre nunca apareció. Emilio sintió que su pecho se cerraba. Las palabras de Lucia, aunque cruelmente honestas, despertaban en él una mezcla de culpa y desesperación. No había forma de negar lo que había hecho, o mejor dicho, lo que no había hecho. Las imágenes de Valeria e Isabel corriendo hacia Lucia en lugar de hacia él, las noches en las que prefería quedarse en su despacho revisando contratos mientras sus hijas jugaban en otro cuarto, todo eso regresaba con una claridad dolorosa. No. No es cierto, murmuró, más para sí mismo que para Lucia. Yo, siempre he intentado darles lo mejor. Lucia lo interrumpió con una frialdad suave, pero implacable. Lo mejor no es dinero, Emilio.
Lo mejor no es una mansión o una vida de lujo. Lo mejor es estar presente. Y tú nunca lo estuviste. El golpe final llegó cuando Lucia dio un paso hacia él, mirándolo directamente a los ojos. No solo perdiste a tus hijas, Emilio. Perdiste la oportunidad de ser el padre que ellas necesitaban. Y esa es la pérdida más grande de todas. El silencio que siguió a las palabras de Lucia era tan pesado que parecía llenar cada rincón de la pequeña habitación. Emilio, el hombre acostumbrado a tener el control de todo y de todos, sentía que el mundo a su alrededor se derrumbaba. Las acusaciones de Lucia no eran solo flechas lanzadas en su dirección, eran verdades que había reprimido durante años, pero que ahora lo golpeaban de lleno, rompiendo la fachada de poder que siempre había mostrado. Emilio bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada firme de Lucia. El peso de sus palabras aún resonaba en su mente, y por primera vez, sintió la necesidad de hablar, no desde la ira ni desde la soberbia, sino desde un lugar que rara vez había explorado, su propia vulnerabilidad. Yo, no sé cómo ser padre, murmuró, con la voz temblorosa. Al decirlo, sintió que algo en su interior se quebraba. Era la primera vez que admitía algo así en voz alta. Lucia, sorprendida por la confesión, lo miró en silencio, permitiendo que continuara. Emilio respiró hondo, intentando mantener la compostura, pero era inútil. Cuando Elena murió, sentí que todo lo que tenía sentido en mi vida desapareció con ella, continuó, su voz apenas un susurro. Yo nunca supe cómo estar ahí para las niñas después de eso. Todo el amor que sentía por ellas se mezcló con el miedo, y no pude soportarlo. Lucia, que lo había enfrentado con firmeza momentos antes, ahora observaba a un Emilio completamente diferente. La dureza en sus ojos se desvaneció al ver al hombre roto frente a ella, luchando por expresar algo que había reprimido durante tanto tiempo. Tenía miedo, admitió Emilio, con la voz cargada de dolor. Miedo de no poder amarlas de la forma en que Elena lo hacía. Miedo de decepcionarlas. Y en lugar de acercarme a ellas, me alejé. Pensé que, si me enfocaba en el trabajo, si les daba todo lo material, eso sería suficiente. Pero no lo fue, ¿verdad? Lucia mantuvo su mirada fija en él, su expresión suavizándose aún más. No, Emilio. No lo fue, respondió suavemente, pero esta vez sin juicio. Ahora había un entendimiento mutuo, un puente que se estaba construyendo entre ellos. Lucia siempre había sido fuerte por las niñas, pero nunca imaginó que Emilio cargara con tanta angustia interna. La imagen del empresario frío y distante se desmoronaba, revelando a un hombre profundamente herido. Emilio levantó la cabeza lentamente, y sus ojos, llenos de lágrimas que intentaba contener, se encontraron con los de Lucia. He fallado, Lucia susurró, admitiendo la verdad que había tratado de negar por tanto tiempo. He fallado como padre, como hombre. No sé cómo recuperarlas. No sé si puedo. En ese momento, algo cambió entre ellos. No era solo la revelación de Emilio, ni la comprensión de Lucia. Era una conexión más profunda, un entendimiento silencioso de dos personas que, aunque venían de mundos completamente distintos, compartían algo en común, el dolor. Lucia se dio cuenta de que, detrás de la máscara de Emilio, había un hombre que también sufría, que también temía, y que, aunque lo había hecho mal, no era incapaz de cambiar. Lucia dio un paso hacia él, suavizando su tono. Emilio, nadie te enseñó cómo ser padre después de lo que pasó. Pero aún estás a tiempo de cambiar las cosas. No será fácil, y no será inmediato, pero si realmente quieres recuperar a tus hijas, tendrás que enfrentarte a ese miedo. Emilio la miró con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad, emociones que rara vez permitía que otros vieran. En ese momento, no era el poderoso magnate, sino un hombre que necesitaba ser escuchado, comprendido. Por primera vez en años, no se sintió solo en su dolor. Lucia lo entendía de una manera que nadie más lo había hecho. El aire entre ellos cambió, volviéndose más cálido, más íntimo. No eran solo dos adultos discutiendo sobre el destino de las niñas. Había una conexión más profunda que ambos empezaban a sentir, una chispa que se había encendido en medio de la tormenta emocional. El aire en la habitación cambió tras la confesión de Emilio. Lo que antes había sido tensión,
confrontación y una barrera emocional inquebrantable, se transformó en algo más suave, más íntimo. Lucia lo observaba de manera diferente ahora, y Emilio, por primera vez, se permitió mirarla no como una simple empleada, sino como una mujer con quien compartía una profunda conexión emocional. Esa cercanía inesperada los dejó a ambos desarmados. Mientras la conversación avanzaba, Emilio se dio cuenta de que había algo más que respeto mutuo entre ellos. Era una atracción que, de alguna forma, siempre había estado allí, oculta bajo capas de orgullo, arrogancia y distancia. Recordó momentos pasados, pequeños detalles que había ignorado, la forma en que Lucia cuidaba a sus hijas, la fuerza tranquila que proyectaba en todo lo que hacía. Ahora, viéndola a la luz de su vulnerabilidad, entendía lo que realmente sentía por ella. Lucia, murmuró Emilio, acercándose un paso más, con una suavidad en su voz que rara vez mostraba. No sé cómo agradecerte por lo que has hecho por mis hijas, y por lo que has hecho por mí. Lucia, luchando por mantener el control de sus emociones, lo miró a los ojos, intentando no dejarse llevar por los sentimientos que comenzaban a surgir. Había pasado años manteniendo una distancia segura, protegiéndose de cualquier cosa más allá de lo profesional. Pero ahora, al ver a Emilio tan diferente, tan humano, se encontraba en una lucha interna. No hice nada por ti, Emilio respondió con una voz firme, aunque su tono suavizado traicionaba lo que intentaba ocultar. Todo lo que hice fue por Valeria e Isabel. Ellas eran lo más importante. Emilio asintió, pero dio otro paso más hacia ella. Estaban a poca distancia, tan cerca que podía sentir la calidez de su presencia. Lo sé, dijo, su mirada intensa atrapándola de ella. Pero no puedo dejar de pensar que hay algo más aquí. Algo que siempre estuvo, pero que nunca vi. Lucia sintió que su corazón se aceleraba. Podía sentir la atracción entre ellos, como una corriente invisible que los acercaba, y aunque sabía que no debía, que era peligroso permitir que sus emociones la dominaran, no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Los años de convivencia en la misma casa, las miradas compartidas que antes no tenían significado, ahora parecían llenas de una carga emocional que ambos habían reprimido. Emilio, esto no puede, intentó decir, su voz entrecortada mientras daba un paso hacia atrás. Pero Emilio no la dejó terminar. Lo se interrumpió, con un susurro. Pero no puedo fingir que no siento lo que siento. Lucia, siempre hubo algo más. Solo que fui demasiado arrogante, demasiado ciego para verlo. Lucia respiró hondo, intentando calmar las emociones que bullían dentro de ella. Sabía que debía mantenerse fuerte, que no podía dejarse llevar por los sentimientos que la habían sorprendido en ese momento. Pero era imposible negar que había una conexión, algo que no podía ignorar por más que lo intentara. Emilio, comenzó de nuevo, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. No había forma de detener lo que sentía, y Emilio, que la miraba con una mezcla de deseo y vulnerabilidad, lo sabía también. El silencio entre ellos se volvió denso, cargado de una energía que ambos habían intentado ignorar por demasiado tiempo. Emilio levantó una mano, dudando por un momento, antes de colocarla suavemente sobre el brazo de Lucia. Ese simple contacto fue suficiente para romper cualquier barrera que quedara. Lucia cerró los ojos por un momento, sabiendo que estaban cruzando una línea. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella cedió, reconociendo que, después de todo lo que habían pasado, había una conexión inevitable entre ellos que ya no podían negar. El momento de tensión entre Emilio y Lucia fue abruptamente interrumpido por una llamada que Emilio no esperaba. El timbre del teléfono resonó en la pequeña habitación, y la conexión emocional que habían comenzado a construir se desvaneció en un segundo. Emilio, aún con el pulso acelerado, respondió al teléfono con un gesto impaciente, sin saber que lo que estaba por escuchar cambiaría todo. Señor Carranza, la voz del detective al otro lado de la línea sonaba tensa. Hemos descubierto algo importante sobre el paradero de sus hijas. Emilio se quedó inmóvil. ¿Qué has encontrado?, preguntó con una mezcla de urgencia y temor. Valeria e Isabel no están con Lucia, comenzó el detective, lo que provocó que Emilio intercambiara una rápida mirada con ella. Están con Enrique Castillo. El nombre provocó una reacción instantánea en Emilio. Su mandíbula se tensó y la mano con la que sostenía el teléfono se apretó con fuerza.
Enrique Castillo. Un viejo amigo de la familia, alguien que había estado cerca durante los años de matrimonio de Emilio con Elena, pero cuya relación con él se había vuelto amarga después de su muerte. Enrique, repitió Emilio, incrédulo. ¿Qué tiene que ver Enrique con todo esto? ¿Por qué tiene a mis hijas? El detective respiró hondo antes de continuar. Hemos investigado más a fondo, y parece que Enrique ha estado en contacto con Valeria e Isabel desde hace meses, a espaldas suyas. Lo que descubrimos es preocupante. Enrique parece estar convencido de que usted no es capaz de cuidar a sus hijas adecuadamente y ha decidido llevárselas para protegerlas. Lucia, que observaba la expresión de Emilio cambiar con cada palabra, se acercó, intentando entender lo que estaba sucediendo. Emilio, sin embargo, estaba demasiado conmocionado para hablar de inmediato. Enrique, un hombre que alguna vez había sido considerado parte de la familia, ahora se revelaba como una amenaza. ¿Dónde está Enrique?, exigió Emilio, con un tono más oscuro de lo habitual. No lo sabemos con certeza, señor, pero creemos que las mantiene en una casa aislada en las montañas, lejos del alcance de cualquier autoridad. Está actuando de manera cautelosa, como si estuviera esperando el momento adecuado para hacer algo más. Las palabras del detective pesaban como plomo en el aire. Emilio sabía que Enrique siempre había sido una figura compleja, un hombre de opiniones fuertes, especialmente sobre cómo Emilio manejaba su vida después de la muerte de Elena. Sin embargo, nunca había imaginado que fuera capaz de algo tan extremo. ¿Qué es lo que planea Enrique?, preguntó Emilio, aunque ya podía adivinar la respuesta. Creemos que su intención es desestabilizarlo, respondió el detective, bajando la voz. Parece tener un resentimiento profundo hacia usted, algo que ha ido creciendo con el tiempo. Al tener a sus hijas, tiene la ventaja sobre usted. Y si no actúa pronto, podría utilizar esa ventaja para manipularlo. Emilio sintió que un frío recorrió su espalda. Las piezas comenzaban a encajar. Enrique había estado esperando el momento perfecto para golpearlo donde más dolía, su familia. Durante años, Enrique había criticado su forma de vida, su dedicación a los negocios y su aparente incapacidad para ser un buen padre. Ahora, había decidido tomar el asunto en sus propias manos. Al colgar el teléfono, Emilio permaneció en silencio, sus pensamientos girando en torno a la traición de Enrique y el peligro que corrían sus hijas. Lucia, percibiendo el cambio en él, se acercó y colocó una mano sobre su brazo. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz llena de preocupación. Enrique tiene a Valeria e Isabel, respondió Emilio, sin apartar la mirada del suelo. Y está utilizando a mis hijas para vengarse de mí. La gravedad de la situación los envolvió a ambos. Ahora, no solo enfrentaban el desafío de traer a las niñas de vuelta, sino que también tenían que lidiar con las intenciones oscuras de un hombre que había estado planeando este movimiento durante mucho tiempo. La revelación de que Enrique tenía a Valeria e Isabel llenó a Emilio de una sensación de urgencia que nunca antes había experimentado. El tiempo se le escapaba entre los dedos, y ahora sabía que no podía permitirse ningún error. Su instinto le decía que Enrique no iba a ceder fácilmente, que este era un juego de poder, uno que había estado gestando en silencio durante años. Pero este no era un simple conflicto entre dos hombres, en juego estaban las vidas y el bienestar emocional de sus hijas. Lucia, percibiendo la gravedad de la situación, se acercó a Emilio, su determinación era tan fuerte como la de él. No podemos perder más tiempo, dijo con firmeza, mirando a Emilio a los ojos. Tienes que pensar con claridad. Enrique no se detendrá hasta que te vea quebrado, y lo peor es que está usando a las niñas para lograrlo. Emilio asintió, consciente de que las palabras de Lucia eran dolorosamente ciertas. Enrique siempre había sido una figura complicada, pero nunca imaginó que guardara tanto resentimiento hacia él. ¿Qué tan profundo corría ese odio? Sabía que de alguna manera, todo estaba relacionado con Elena. Enrique la había admirado, quizás más de lo que Emilio había notado en su momento, y la muerte de su esposa había desatado algo oscuro en su viejo amigo. Lo sé, respondió Emilio, con la mandíbula apretada. Esto no es solo un secuestro. Enrique está tratando de castigarme por algo que ocurrió hace mucho tiempo. Pero esta vez, no puedo fallar. No puedo perder a Valeria e Isabel. Lucia lo observó por un momento antes de asentir.
Sabía que Emilio estaba enfrentando no solo a Enrique, sino también a sus propios demonios internos. Esta era su oportunidad, tal vez la única que tendría, para demostrar que podía ser el padre que siempre debió ser. Y aunque la situación era desesperada, Lucia estaba decidida a ayudarlo a lograrlo. Tenemos que ser más inteligentes que él, dijo Lucia, su mente ya trabajando en un plan. Enrique es astuto, sí, pero si algo sé de él, es que siempre subestima a los demás. Él piensa que tiene todo bajo control, pero no está contando con que tú has cambiado. ¿Qué sugieres?, preguntó Emilio, dispuesto a escuchar cualquier cosa que pudiera llevarlo un paso más cerca de sus hijas. Primero, tenemos que localizar exactamente dónde las tiene. Enrique siempre ha sido meticuloso, pero todos cometen errores. Tenemos que aprovechar cualquier descuido. Y cuando lo hagamos, no puedes enfrentarlo solo. Enrique está jugando un juego emocional contigo, y si entras en su territorio con la mente nublada por la ira, él ganará. Emilio la miró por un largo momento, dándose cuenta de que, una vez más, Lucia estaba en lo correcto. Durante demasiado tiempo, había permitido que su orgullo y su temperamento guiaran sus decisiones, y cada vez había terminado perdiendo más. Esta vez, tendría que actuar con el corazón, pero también con la cabeza fría. Y, sobre todo, tendría que demostrarles a Valeria e Isabel que las amaba, que estaba dispuesto a todo por ellas. Lo haremos a mi manera, declaró Emilio finalmente. Vamos a traerlas de vuelta, y Enrique no tendrá poder sobre mí ni sobre mis hijas nunca más. Lucia lo miró con aprobación, pero la preocupación seguía reflejada en sus ojos. Sabía que esto no sería fácil. Enrique estaba impulsado por motivos profundamente personales, y la obsesión que tenía con Elena lo hacía impredecible. Sin embargo, Emilio parecía diferente ahora, más centrado, más determinado. El tiempo corría en su contra, y Enrique ya llevaba ventaja, pero Emilio y Lucia sabían que no podían permitirse fallar. La casa de Enrique se alzaba al final de un camino solitario, oculta entre montañas y niebla. Emilio, acompañado por Lucia, sentía el peso del momento como una losa sobre sus hombros. Sabía que lo que estaba a punto de enfrentar no era solo un desafío físico, sino una confrontación emocional que lo obligaría a revivir los momentos más oscuros de su pasado. Sabía que Enrique no sería fácil de vencer, no porque tuviera fuerza, sino porque conocía todos los puntos vulnerables de Emilio. Cuando entró en la casa, el ambiente era denso, cargado de una tensión casi palpable. Enrique lo esperaba en el centro de la sala, de pie junto a una gran ventana. Sus hijas, Valeria e Isabel, estaban sentadas en un rincón, sus rostros reflejaban miedo e incertidumbre, pero al ver a su padre entrar, sus ojos se iluminaron con una mezcla de esperanza y confusión. Emilio, dijo Enrique con una sonrisa torcida, su tono cargado de sarcasmo. Finalmente decidiste aparecer. Emilio avanzó hacia él, sus ojos fijos en las niñas. Vine por mis hijas, Enrique. Esto ha terminado. ¿Terminado? Enrique soltó una carcajada amarga. Esto apenas comienza. ¿De verdad crees que puedes simplemente llevarte a las niñas y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado? No, Emilio. Esta es tu penitencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emilio sabía que Enrique tenía razones más profundas para hacer lo que estaba haciendo, y finalmente, en ese momento, decidió enfrentarlas. «Esto es por Elena, ¿verdad?», preguntó, sin rodeos. Siempre fue por ella. Enrique apretó los puños, su rostro endureciéndose. «Claro que es por ella», gritó, dando un paso hacia Emilio. «Tú nunca la mereciste. Elena era la mejor persona que ambos conocimos, pero tú la destruiste. La llenaste de soledad, de tristeza, hasta que murió contigo, con tu frialdad, con tu ambición. ¿Y ahora, quieres hacer lo mismo con Valeria e Isabel? No lo permitiré». Las palabras de Enrique cayeron como una tormenta sobre Emilio. Sabía que había una parte de verdad en ellas. Había descuidado a Elena, había estado ausente en los momentos en que ella más lo necesitaba, y había permitido que su matrimonio se desmoronara sin luchar lo suficiente. Pero esto iba más allá de cualquier error que hubiera cometido. «Cometí errores», admitió Emilio, su voz grave pero firme. «Lo sé.
Fui un mal esposo y un mal padre, pero no me escondo de eso. Estoy aquí ahora, y estoy dispuesto a cambiar. Enrique negó con la cabeza, una sonrisa amarga en su rostro. Es demasiado tarde, Emilio. Nunca fuiste suficiente para ellas, y nunca lo serás para tus hijas. Es mejor que estén lejos de ti. Yo las cuidaré, como debería haber cuidado de Elena. El corazón de Emilio latía con fuerza. La batalla no era solo por sus hijas, sino por su propia redención. No, dijo finalmente, su voz clara. No dejaré que uses a mis hijas para expiar tus propios sentimientos de culpa. Esto no es por ellas, Enrique. Es por ti, por tu necesidad de culparme por lo que pasó con Elena. Pero ya no te dejaré controlarme. No te pertenece decidir el destino de mi familia. Enrique dio un paso hacia atrás, sorprendido por la firmeza de Emilio. Había esperado quebrarlo, esperaba que los fantasmas del pasado lo consumieran, pero algo había cambiado. Emilio ya no era el hombre lleno de orgullo y arrogancia que Enrique recordaba. Ahora era un hombre que reconocía sus errores, pero que estaba dispuesto a luchar por lo que importaba. Te equivocas, Enrique, continuó Emilio. Ya no soy el hombre que era. Y voy a llevarme a mis hijas, aunque tenga que enfrentar todos mis errores para hacerlo. Las palabras de Emilio quedaron suspendidas en el aire. Enrique lo miró con rabia, pero también con algo de incertidumbre, como si por primera vez dudara de su propio plan. Mientras tanto, Valeria e Isabel observaban, entendiendo que algo profundo estaba ocurriendo entre los dos hombres, algo que cambiaría sus vidas para siempre. El sol comenzaba a ponerse cuando el enfrentamiento entre Emilio y Enrique finalmente llegó a su fin. Con una mezcla de determinación y coraje, Emilio había logrado lo que parecía imposible, rescatar a Valeria e Isabel de las garras de Enrique, pero también liberarse de los fantasmas del pasado que lo habían atormentado por tanto tiempo. Enrique, derrotado emocionalmente y sin más armas para pelear, se retiró en silencio, dejando a Emilio con sus hijas, quienes lo miraban con ojos llenos de esperanza y miedo. El abrazo entre Emilio y sus hijas fue largo y lleno de lágrimas. «Papá, ¿por qué no estuviste con nosotras antes?», preguntó Valeria, su voz temblorosa mientras se aferraba a él. Emilio, con el corazón apretado, no esquivó la pregunta esta vez. «Cometí muchos errores, cariño», respondió con sinceridad. «No fui el padre que ustedes necesitaban, pero estoy aquí ahora, y haré todo lo posible para no fallarles nunca más». Isabel, siempre la más sensible, lo miró a los ojos y asintió. «Te extrañamos, papá. Solo queremos que estés con nosotras». Esas palabras marcaron el inicio de algo nuevo. Emilio, por primera vez en su vida, sintió que tenía la oportunidad de enmendar sus errores, no solo con palabras, sino con acciones. Decidido a darles una vida mejor, Emilio tomó una decisión radical: dejar atrás la opulenta mansión que representaba su antiguo yo, su vida llena de superficialidad y desconexión. Entendió que lo que Valeria e Isabel necesitaban no eran lujos, sino su presencia, su amor y su dedicación. Unos meses después, Emilio, Lucia y las niñas se mudaron a una casa modesta en las afueras de la ciudad. No era la mansión de mármol y cristal que una vez llamó hogar, pero para ellos, este nuevo lugar representaba algo mucho más valioso: la oportunidad de empezar de nuevo como una familia. Lucia, que había sido el pilar de las niñas por tanto tiempo, ahora caminaba a su lado, no solo como una cuidadora, sino como alguien con quien Emilio compartía una conexión profunda y real. «¿Estás segura de esto?», preguntó Emilio a Lucia mientras caminaban por el jardín de su nueva casa, observando a las niñas jugar. «Sé que te pedí mucho al traerte conmigo». Lucia lo miró, sonriendo con ternura. «Emilio, yo nunca estuve aquí solo por las niñas. Estuve porque siempre creí que podía ser mejor. Ver cómo luchaste por ellas y por ti mismo me demostró que no me equivoqué». Emilio, emocionado, tomó su mano, y juntos miraron hacia el futuro, uno lleno de promesas y oportunidades. Lucia era su compañera, alguien que lo había visto en su peor momento y aún así había permanecido a su lado. Con ella, Emilio sabía que podría ser el padre que Valeria e Isabel necesitaban, y el hombre que siempre había querido ser. Las niñas corrían libres por el jardín, sus risas llenando el aire, y Emilio las observaba con una paz que nunca antes había experimentado.
Había dejado atrás su pasado, sus errores, y por primera vez, se permitía disfrutar del presente, sabiendo que el futuro sería diferente. Esta vez, no habría ausencias ni promesas vacías. Esta vez, Emilio estaba listo para ser el padre y el hombre que su familia merecía. Así, con la luz del atardecer bañando su nuevo hogar, Emilio cerró el capítulo más oscuro de su vida y comenzó uno nuevo, lleno de amor, redención y esperanza. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.